Pues bueno, ya estamos en la 10ª clase del curso. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado y era justo a comenzar con los postulados de la mecánica cuántica, ¿no? En la clase anterior, vimos los antecedentes, ¿no? Habíamos mencionado el- la catástrofe ultravioleta que estaba motivada por la resolución o hacer coincidir la teoría con los resultados experimentales de la radiación de cuerpo negro. Esto dio origen a la hipótesis de Planck. O sea que las ondas electromagnéticas pueden transmitir energía en múltiplos de su longitud de onda por una constante, ¿no? Entonces a esta energía le llamamos cuanta y si eran los singulares de esta energía eran los quantum. ¿Sí? Después vimos el problema del efecto fotoeléctrico y cómo uno de los cuatro papers de Einstein del Annus Mirabilis era el efecto fotoeléctrico. Y que con esto Einstein dice que las ondas electromagnéticas no solamente pueden este, transmitir los cuantos de energía, sino la podían portar. Y aquí ya lo podemos decir, pueden ser la cuanta, ¿no? Entonces la luz ya podía estar hecha por pequeños paquetes de energía y que ahora ya les llamamos fotones. ¿Sí? También mencionamos que Bohr postuló con un tratamiento semiclásico que el momento angular de un átomo de hidrógeno estaba cuantizado, ¿no? Y con esto encontró los niveles de energía del átomo de hidrógeno y coincidían con los resultados experimentales de las llamadas series de Waldner, Rydberg, Lyman, Paschen, etcétera, ¿no? Después vimos que se había propuesto la dualidad onda-partícula, que con ayuda de la equivalencia masa-energía del otro de los papers de Lanus Mirabilis de Einstein, podían encontrar cuál era el momento de un fotón y de manera análoga se podía encontrar una longitud de onda asociada a una partícula con masa, ¿no? Perdón, mi gatita movió a lo mejor no se ve para ustedes, pero movió aquí mi computadora. Ok. Y bueno, esas eran como las cuatro partes fuertes. Vimos también que estos resultados estaban respaldados por los experimentos, como los experimentos de Davis-Germer y así. Entonces ya estábamos listos para tener unos postulados de la mecánica cuántica, ¿no? Que no necesitaran de propuestas heurísticas o tratamientos semiclásicos. O sea, una teoría completa por sí sola. Esto ya lo mencioné. Y bueno, vamos a hacer otras definiciones previas para poder tener los postulados. Un espacio topológico lo decimos separable si existe una sucesión de elementos del espacio, tal que para cada subconjunto abierto no vacío del espacio contiene al menos un elemento de la sucesión. ¿Sí? ¿Sí está bien con la definición? Vale. Ahora, llamamos al espacio proyectivo de Hilbert, aquí les puse en esta notación P del espacio, como al espacio proyectivo de Hilbert de un espacio de Hilbert sobre el campo de los complejos como el conjunto de las clases de equivalencia de vectores no nulos. O sea que dada una relación de equivalencia entre dos vectores del espacio de Hilbert, tenemos que el vector ni es equivalente al vector sí, sí y solo sí, son múltiplos uno del otro, ¿no? Con lambda en los complejos y distinto de cero, ¿vale?
¿Sí tenías una duda, Marcos? Yo iba a decir que todo bien. Ah, ok. Y bueno, a esta clase de equivalencia dada por la relación de equivalencia, o sea, todos los elementos equivalentes a un sí, les llamamos los rayos o los rayos proyectivos. ¿Aquí estamos de acuerdo? Vale. Entonces ahora vamos a pensar en una función que va de un espacio topológico a otro. Y esta cumple que es biyectiva, que es continua y que su inversa, o sea, de por sí ya se tiene implícito que existe y que aparte es continua, ¿no? Entonces decimos que si cumple estas tres características es un homeomorfismo. Hasta aquí también estamos de acuerdo. Es solo una definición, pero a lo mejor puede haber dudas. Vale. Ahora decimos que un espacio topológico es localmente euclidiano si solo si existe un homeomorfismo entre las bolas para cada elemento del espacio topológico y bolas abiertas de Rn para algún n. A las bolas de X, U, les llamamos vecindades euclidianas. Y al homeomorfismo, o sea, la función que cumple estas tres características, que va de estas vecindades euclidianas a Rn, les llamamos carta coordenada y la denotamos como el par de las vecindades con la función, ¿no? Con el homeomorfismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Podría, no sé, expandir un poco más esa ese último término de homeomorfismo phi de U para Rn? O sea, eso es lo que no entiendo. Lo de las bolas sí lo entiendo, pero a Ok, ese último bueno. Las homeomorfismo, bolas a esa última abiertas cosa. solamente les llamamos U, ¿no? Son bolas abiertas del espacio topológico y obviamente van a tener elementos del conjunto, ¿no? O del espacio. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy bien? Sí, sí, sí. Entonces, si existe un homeomorfismo, o sea, una función que sea biyectiva, continua y que su inversa sea continua, me va a pasar de las bolas abiertas a Rn. Y con que se cumple, bueno, si se cumplen estas tres cosas, podemos pasar de una bola en Rn hasta acá, ¿no? O sea, podemos ver qué parte de Rn corresponde con la bola abierta del espacio topológico. ¿Sí? O sea, es una correspondencia en el espacio Rn con las vecindades euclidianas, con las bolas. Ajá, sí, Ok. sí, sí, sí. O sea, ustedes pueden tener, ahora voy a poner la cámara. Ustedes pueden tener un espacio curvo, así muy feo. A ver, ¿cómo? Sí conocen la banda de Moebius, ¿no? Ajá. Tienen una banda, un rectángulo, tienen sus extremos. Si los juntaran con una orientación normal, formarían un cilindro, ¿no? Y el cilindro ya sería una forma en R3. O pueden identificarlos volteando uno de los lados y ya tienen la banda de Moebius, ¿no? Y es una superficie no orientable y es otra cosa. Pero aunque sean las dos de estas, sean superficies que realmente están en R3, localmente, o sea, en las bolas, vecindades para las bolas abiertas, pueden identificarlo con R2, ¿no? Aunque el objeto sea esté en algo isomorfo R3. ¿Sí? Entonces, a cada punto de esta banda yo puedo identificarlo
con algo en R2, ¿no? Y tengo el homeomorfismo que me va a dar este mapeo. ¿Sí? Y es lo mismo con la geometría en una esfera, ¿no? Y es justo este punto de que en las vecindades, que son las vecindades euclidianas donde puedo dar el mapeo, un objeto esférico puede identificarse como un plano localmente. Y ese es uno de los argumentos bueno, lo de los que usan los terraplanistas, ¿no? El planeta Tierra es casi esférico, pero dicen que realmente es plano porque localmente es plano, ¿no? Eso no significa que todo el espacio sea plano, ¿no? Sí, sí me doy a entender. Bueno, ¿y esto de qué me va a servir? Porque ahí vi que reaccionaron con una carita triste. ¿Qué pasó ahí, Emiliano? Pues un poco de cortocircuito, no me lo imagino todavía. Ya, es que esta definición, bueno, sí es que sí es un poco difícil, ¿no? Pero imagínate que este espacio topológico no es, a lo mejor no puedo darle a todo el espacio como tal, no puedo darle una métrica euclidiana, ¿no? La que estamos acostumbrados. Pero si puedo encontrar vecindades en las que puedo dar este homomorfismo, entonces al menos localmente sí puedo asignarle una métrica euclidiana y nos facilita la vida, ¿no? ¿Cuál es el asunto, ¿no? Es como si creáramos unas coordenadas para un espacio local. Exacto. Ah, perfecto, ok. Ok. Sí, 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 ¿no? O sea, con las palabras creo que está mejor, ¿no? Es que creo que imaginárselo lo contrario es mucho más fácil, ¿no? Que si te haces muy lejos, una superficie que está toda rugosa, podrías pensarla como suave, ¿no? Pero aquí estamos pensando en justo lo contrario. Algo que está muy deformado, pero si me acerco muy, 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 muy en una sola vecindad muy pequeña, entonces este espacio es plano, ¿no? Sí. Sí, sí, ya, quedó más claro. Ah. Ahora vamos a pensar en C garigoleada, una función lineal compacta y continua que va de un espacio topológico al campo, ¿no? Y en este existen vecindades euclidianas, U, que tienen una carta coordenada. Y esta carta coordenada ahora sí tiene asociada un tensor métrico. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, esta función evaluada en uno de los elementos del espacio topológico va a ser igual a la integral de Lebesgue-Stieltjes del elemento X por la diferencial de la medida de Lebesgue-Stieltjes generada, aquí le pongo un prima, por una función que tiene que ver con el tensor métrico, ¿no? Y se aplica a la vecindad euclidiana. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Vale. Entonces, esto es lo mismo que hacer la integral sobre la carta coordenada de la composición del elemento con la función inversa evaluada en una coordenada Q, que va a ser mi coordenada generalizada, dependiendo de la carta coordenada, por de la raíz del valor absoluto del determinante del tensor métrico, ¿no? Y ya tengo mis diferenciales de cada una de las coordenadas. ¿Sí? De esto va a haber ejemplos más adelante. O sea, si se dan cuenta, esta cosa de aquí, la raíz del valor absoluto del determinante del tensor métrico, en algunos casos les ponen un signo menos ahí, dependiendo de cómo tienen su tensor métrico, pero esta cosa que está aquí
¿Sí lo ven con mi cursor? Esta raíz del valor absoluto del determinante, esto es el jacobiano, ¿no? De mi sistema coordenado, ¿vale? Si estuviéramos en coordenadas cartesianas, sería 1. Si estuviéramos en coordenadas esféricas, sería r cuadrado seno de teta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿puedo continuar? Y bueno, esto es lo mismo, o sea, esto es nada más como súper formal el asunto, ¿no? Pero esto es lo mismo que la integral sobre mi conjunto de Borel donde está definido mi carta coordenada, o sea, las coordenadas que estoy eligiendo, por x evaluado en mi elemento del espacio topológico evaluado en las coordenadas, ¿no? Y bueno, este es el dominio de la carta coordenada y estos son conjuntos de Borel. Y entonces ya puedo poner esta integral, esta función lineal compacta y continua, de esta manera, ¿no? La integral en el primer conjunto de Borel, que es el que está definido por esta coordenada, el segundo conjunto de Borel, que está dado por la segunda coordenada, y así hasta la enésima coordenada, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me doy cuenta, o sea, el trasfondo de todo esto es de que al cada elemento del espacio topológico, aunque yo no sepa cuáles son sus coordenadas, digamos, naturales, puedo forzarlo a escribirlo con unas coordenadas que ya conozco, ¿no? Claro, si cumplen todas las cosas anteriores, ¿no? O sea, que tenga una carta coordenada y que esta carta coordenada cumpla las tres propiedades, etcétera. ¿Sí? O sea, gracias a la carta coordenada puedo obligar al elemento del espacio topológico a ser escrito como una función, ¿no? Pero ahorita van a ver que no es tan complicado, ¿no? Y bueno, a esta le decimos medida canónica generadora de una forma volumétrica. Ahora sí, vamos a pensar en un espacio vectorial sobre el campo de los complejos y que tiene un producto interno, ¿no? Ya le estoy poniendo H porque vamos a utilizar más adelante que sea un espacio de Hilbert. Entonces tengo un producto interno, ya estoy poniendo el producto interno con una notación de Dirac, que va del producto cruz del espacio vectorial consigo mismo, ¿no? Y me lo manda a los complejos. Entonces, para dos elementos del espacio vectorial, voy a tener que su producto interno va a ser muy parecido a la forma volumétrica, ¿no? Si se dan cuenta. A la medida canónica de la forma volumétrica. ¿Sí? Ah, pues para que lo vean, ¿no? O sea, tengo que en la primera, el vector que está en la primera entrada del bracket va a ser su complejo conjugado evaluado en el vector asociado a la coordenada por la segunda entrada del producto interno a secas, viéndolo como una función de estas coordenadas generalizadas, ¿no? El vector de coordenadas generalizadas. Ahora sí, tenemos el primer postulado de la mecánica cuántica. Cada sistema físico va a estar asociado con un espacio de Hilbert separable, con un producto interno definido como en la ecuación 7, o sea, el de la diapositiva anterior, ¿no? Y esto va a ser dado un mapa coordenado espacial. No estamos diciendo que sea cartesiano, que sea esférico, con que sea un mapa coordenado espacial. Y cada estado cuántico va a estar asociado con un rayo de H. Ya vimos que dos vectores de un espacio de Hilbert son equivalentes si son múltiplos con un escalar de los complejos
uno del otro, ¿no? Entonces, si yo tengo un vector psi y tengo uno 3 más 4i multiplicado por psi, voy a tener que ese 3 más 4i multiplicado por psi van a ser del mismo rayo de psi. ¿Sí? Entonces ya sé, la ecuación está numerada con la número 4. Ok, entonces es un error de dedo, tienes razón. Sí, es la número 4, ¿no? Entonces ahí tengo un mal cruce con las ecuaciones. Pero sí, es la ecuación número 4. Y la 7 todavía no la escribimos, ¿no? Ah, bueno. Entonces ya vimos cuál es el espacio asociado al sistema físico, un espacio de Hilbert separable, que le estamos pidiendo que tenga producto interno. Y a los estados los vamos a identificar como los rayos de este espacio de Hilbert, ¿no? O sea, podemos tener una familia de vectores que sean múltiplos, un escalar multiplicado por un solo vector, y ese va a representar un solo estado, ¿no? ¿Sí? Ahora, el postulado así, el importante es el estado cuántico de un sistema físico aislado a un tiempo t está representado por los rayos de psi que pertenecen al espacio de Hilbert y este va a ser nuestro espacio de estados. ¿Aquí estamos bien? Y en caso de que tengamos un sistema compuesto de dos sistemas, cada uno con su espacio de estados, el espacio de estados del sistema compuesto va a ser el producto tensorial de los espacios de estados individuales. ¿Va? Entonces, ¿puedo seguir? Ok. Ahora, el segundo postulado. Todo observable A va a tener asociado un operador lineal hermítico que actúa sobre el espacio de estados. O sea, cada cantidad física que podemos medir, digamos, A está escrita por un operador hermítico A gorro que actúa sobre el espacio de estados H. Este operador va a corresponder con una observable y los eigenvectores forman una base del espacio de estados. Ya vimos que podemos tener distintas bases para un espacio vectorial, ¿no? Ahora, dependiendo del observable, vamos a tener distintas bases, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya tengo mi marco matemático, ya tengo mi espacio con su correspondencia en el marco matemático, ya tengo mis estados, ya tengo las observables, cómo voy a hacer que actúen. Y bueno, además los eigenvectores de A forman una base y cumplen que tienen un producto interno que está dado por una delta de Kronecker, ¿no? O sea, es un producto interno que es uno y pues bueno, son linealmente independientes, ¿no? O sea, esto quiere decir que vamos a elegir a los elementos del rayo, o sea, el rayo que representa un estado, vamos a tomar aquellos cuyo producto interno sea unitario para facilitarnos la vida. Eso significaría que para el operador hermítico de la observable A, nos vamos a agarrar al obsis de manera que estos sean una base canónica estándar para tal observable. ¿Sí?
¿Sí? ¿Puedo continuar? Va. Tercer postulado. Vamos a pensar en B gorro, un operador lineal y acotado que actúa sobre un espacio de Banach, sobre el campo de los complejos, ¿no? El espectro de B es el conjunto de todos los escalares en los complejos, tal que el operador menos lambda veces la identidad con el operador identidad del espacio de Banach no tiene asociado un operador inverso. Entonces, el espectro del operador lo denotamos como el spec de B, ¿no? Si psi j es un eigenestado de la observable A, tenemos que el operador aplicado a este estado va a ser AJ el estado. Eso es solo la definición de eigenestado, ¿no? Y estos AJ son los eigenvalores de los eigenestados. Y como A es hermítico, tenemos que estos eigenvalores son reales. Hasta aquí estamos bien, todavía no ponemos tal cual el postulado. Ahora sí, el resultado de la medición de una observable A coincide con alguno de los eigenvalores del operador hermítico A asociado al observable. A corre. Entonces, los eigenvalores del operador A son elementos del espectro de A. Y si además el espectro de A es discreto, o sea, la medida del espectro de A es cero, la medida del E B es. Entonces, todos los posibles resultados de la medición de la observable están cuantizados. Y si nos damos cuenta, el que A sea hermítico, o si es un observable, va a tener asociado un operador hermítico. Pero como es hermítico, sus eigenvalores tienen que ser reales, ¿no? Entonces, si tengo un estado cuántico y aplico el operador asociado a un observable, este numerito que está aquí, el eigenvalor, va a ser lo que estoy midiendo. ¿Sí? Ok. Ahora, todos los eigenestados del espacio de estados tienen naturaleza probabilística respecto a la medición de observables. ¿Esto qué quiere decir? Todo eigenestado es algo que le llamamos amplitud de probabilidad. Y las amplitudes de probabilidad van a generar una función densidad de probabilidad a partir del producto interno. O sea, que un psi con un psi va a ser toda esta integral y voy a tener esta cosa de aquí que ya vimos que es la función densidad de probabilidad asociada a este estado. ¿Vale? Si nos damos cuenta, ya estoy incluyendo el, más bien, la función densidad de probabilidad va a ser el complejo conjugado de mi estado por el estado por la raíz del valor absoluto del determinante del tensor métrico de las coordenadas que me agarre. ¿Sí? Ese va a ser mi función densidad de probabilidad. ¿Vale? Sí, O sea, la función densidad de probabilidad de un estado está definida como lo que les acabo de decir, ¿no? Esta función densidad de probabilidad es para un estado psi, y esto va a ser psi conjugado de las coordenadas que estoy tratando por el psi de las coordenadas por la raíz del valor absoluto del determinante del tensor métrico asociado a estas coordenadas, ¿no? La de los vectores q. ¿Puedo continuar? Sí, Vale. Ahora, esto sí les pongo el ejemplo, ¿no? Pensemos que la carta coordenada es el aquí me falta una palabra, ¿no? El espacio cartesiano de R3, ¿no? Y el tensor métrico lo podemos escribir así, 1, 1, 1, ¿no? Tiene sentido, ¿no?
O sea, a lo mejor no lo habían visto el tensor métrico, pero tiene sentido. Sí. Y bueno, entonces podemos escribir el producto interno de psi con psi como la integral de menos infinito a infinito, de la menos integral de menos, bueno, integral de menos infinito a infinito, la integral de menos infinito a infinito, la integral de menos infinito a infinito, de psi de x y z, complejo conjugado, psi x y z de x de y de z. ¿Sí? Porque el determinante de esta matriz es uno, el valor absoluto de uno es uno y la raíz de uno es uno. ¿De acuerdo? Uno así en la tarea, ¿Cómo? que uno así en la tarea. Así de fácil. Pues que tienen que hacerlos no tan fáciles para que aprendan. Digamos, está el siguiente ejemplo, ¿no? No tiene tanto chiste, ¿no? Si les pongo ¿cómo se llama? El esférico. Está en la siguiente diapositiva, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces ya vemos que su densidad de probabilidad es esto, ¿no? Psi conjugado por psi. ¿Eh? Psi conjugado de x y z por psi de x y z. ¿Sí? Y luego, esto es mucho por lo que en muchos libros viene mal escrito los postulados, ¿no? Porque asumen que siempre vas a utilizar coordenadas cartesianas. Entonces, y el siguiente es justo que la carta de coordenadas son las coordenadas esféricas, ¿no? En R3. Y ya no les puse tensor métrico, pero podría buscarlo, ¿no? Este ya les dije que es la raíz del valor absoluto, el determinante del tensor métrico, ¿no? Es solo una manera elegante de poner al jacobiano de tu sistema coordenado. O como estábamos hablando del tensor métrico asociado a la carta coordenada, por eso lo puse de esa manera. Y entonces se fijan los límites de integración cambian, ¿no? Tengo la integral de 0 a pi, de 0 a 2 pi, de 0 a infinito, de psi de r teta phi, complejo conjugado, por psi de r teta phi, y ahora sí, mi jacobiano que es r cuadrado seno de teta. Y entonces la función densidad de probabilidad ya es esto, ¿no? Esta está en la base de coordenadas esféricas, ¿no? Entonces por eso le incluyo el r cuadrado seno de teta, ¿vale? Sí, No sé si se han dado cuenta, pero mi espacio de Hilbert es de dimensión infinita, pero aún así estoy forzando a los elementos del espacio de Hilbert a verlos como funciones coordenadas. Eso sí está un medio loco, ¿no? Y bueno, como ya tenemos la función densidad de probabilidad, podemos encontrar valores esperados, varianzas e incertidumbres, ¿no? Entonces, el valor esperado de una observable es el bra de psi con el operador aplicado en medio, ket de psi. ¿De acuerdo? sí, está bien. Y bueno, también puedo tener la varianza, que va a ser el valor esperado de A menos, a ver, el valor esperado, o sea, los paréntesis de afuera, de A menos el valor esperado de A al cuadrado. Y eso es desarrollar esto de aquí, ¿no? Y esto es lo mismo que tener el valor esperado de A cuadrada menos el cuadrado del valor esperado de A. ¿Sí? Ese ya lo mostraron en la tarea uno, ¿no? Pues de la tarea que está pendiente.
Ya lo checo. En la uno, sí, venía con Entonces eso. ya lo mostraron, ¿no? Y bueno, la incertidumbre del observable es la raíz de la varianza, ¿no? Ahora el quinto postulado. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. Entonces, si para distintos eigenestados de un observable, su eigenvalor es el mismo, es decir, si tenemos que el operador aplicado a un psi de jk es igual a AJ de psi de jk, para distintos Ks, podemos escribir un estado unitario de esta manera, ¿no? Psi j es igual a la suma de k igual a 1 hasta m de la raíz de 1 entre m de psi de j, k. ¿Por qué le estoy poniendo esta raíz? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien no quiere intentarlo? Porque es unitario, justamente, ¿no? Vimos que si queríamos representar un estado, teníamos que hacerlo con un vector que represente el rayo, de manera que, que el producto interno consigo mismo sea uno, ¿no? Y por eso le ponemos, si tenemos m distintos vectores de estos, tenemos que contar, ¿no? De manera que estos sean unitarios. O sea, contamos cuántos hay y tenemos que ver qué tenemos que hacerle para que esta suma sea unitaria, ¿no? Entonces, si m es igual a 1, decimos que es un estado no degenerado. O si es distinto a 1, decimos que es m degenerado, ¿no? Si, o sea, si m fuera 2, sería 2 degenerado. Si fuera 3, sería 3 degenerado, ¿no? O lo podemos decir como degeneración m o simplemente degenerado, ¿vale? Ahora sí, el postulado, ¿no? Este es el más largo de los postulados. Cuando aplicamos el operador a un estado del espacio de estados y obtenemos un eigenvalor AJ, resultado de la medición, el estado colapsa a un eigenestado psi j, que corresponde a tal eigenvalor. Si el eigenestado correspondiente al eigenvalor AJ es no degenerado, el colapso resulta en un único estado. O sea, pasa de un estado general al estado que sí es eigenestado de este eigenvalor. ¿Vale? ¿Sí, hasta aquí vamos bien? Pero si tenemos que el eigenestado correspondiente a AJ es M degenerado, el colapso resulta en una combinación lineal de estados que comparten el mismo eigenvalor, de forma que sea unitario. O sea, mi psi general, hago la medición con el operador, colapsa a un psi j. Pero este psi j vimos que es M degenerado, entonces tiene que ser combinación lineal de estos. ¿Sí? ¿Y esto es por qué? Porque yo no puedo distinguir si es M degenerado, yo no puedo saber de cuál estado realmente obtuve la medición, ¿no? No sé si me doy a entender con eso. Si al hacer la medición obtengo un resultado, pero este resultado puede venir de muchos vectores, yo no puedo asegurar exactamente de cuál salió. Entonces digo que salió de una combinación lineal de todos los demás. ¿Sí?
Y esto es solo dentro de la matemática, ¿no? Más adelante en el curso vamos a ver que meternos con qué es lo que sucede realmente con la física es un problema de las interpretaciones de la mecánica cuántica, que mucha gente usa para mal, ¿no? El punto es de que al final de cuentas lo que tenemos es el AJ, ¿no? Lo que estamos midiendo. ¿Realmente podríamos saber cuál de todos estos estados fue el que me dio? No, porque la única forma en la que puedo interactuar con estos estados es medirlo, ¿no? Y lo único que puedo obtener es la medida, ¿no? El AJ. Pero si este AJ puede venir de distintos, yo no puedo asegurar, sin intervenir, de cuál viene. ¿Vale? ¿Puedo continuar? Y bueno, como a los estados psi también se les llama función de onda, a este postulado lo conocemos como el colapso de la función de onda. Yo tengo un estado libre al que no le he hecho ninguna medición, y este estado es una función de onda, aplico una función y forzo a que se defina en un estado, matemáticamente hablando. Al forzar que se tenga en un solo estado, obtengo yo una medición. Y esta medición es justo lo que voy a medir, ¿no? Y anotar en mi bitácora. Y esto es a lo que se conoce como el colapso de la función de onda. ¿Sí? Entonces puedo continuar. Sí, Ahora tenemos el sexto postulado. Entonces los estados y por tanto el sistema cuántico tienen una evolución temporal. Era lo que nos faltaba con respecto a la primera clase del curso, ¿no? Ya tenemos marco matemático, ya tenemos la correspondencia del marco matemático con el sistema físico, o sea, el espacio de estados, ya sabemos lo que es un estado, ya sabemos cómo obtener observables de este sistema físico, ya sabemos hacer mediciones, ya tenemos correspondencia con lo que está pasando, o sea, cómo interpretar los elementos del marco matemático. Estamos viendo que esta teoría tiene naturaleza probabilística, entonces vimos su correspondencia con la probabilidad, cómo nos genera funciones de densidad de probabilidad, las que ya vimos en clases pasadas, cómo existe un colapso de una función de onda, o sea, de los estados, y ahora nos falta ver cuál es la dinámica del sistema. Entonces, la dinámica de los estados de un sistema cuántico está dada por la ecuación de Schrödinger, que es IH barra la parcial respecto al tiempo de mi estado, y esto tiene que ser igual al operador hamiltoniano aplicado al estado. Y bueno, ya les dije, ¿no? H gorro es el operador hamiltoniano, H barra es la constante de Planck reducida, que es igual a H entre 2pi. Y esta ecuación 17 lo pueden decir ecuación de Schrödinger o ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. ¿Vale? Porque a mí me gusta usarlo con los kets en lugar de ponerle psi de r, t o psi de lo que ustedes quieran. Porque justamente estos psis no tienen necesariamente bueno, no tienen un, unas coordenadas con cuál escribirlas. Hasta que yo elijo la carta coordenada es cuando forzo a que éstas sean unas coordenadas. ¿Sí? Y entonces esta ecuación jala o funciona para cualquier sistema coordenado con el que estoy forzando a las funciones de onda a escribirse como funciones coordenadas. ¿Sí?
Y bueno, ya tengo los 6 postulados. Entonces lo que quería seguir, pero ya no nos va a dar tiempo, es cómo llegar de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y para eso, pues, un repaso súper rápido de lo que es un hamiltoniano estacionario. Un hamiltoniano es un operador que está hecho por el operador de energía cinética y un potencial, ¿no? O sea, es un repaso de mecánica analítica, ¿no? Esto está en coordenadas generalizadas de posición y variables independientes. Entonces, el hamiltoniano es de coordenadas generalizadas de posición, las derivadas de estas coordenadas de posición y tengo mi conjunto de variables independientes. El operador de energía cinética solo va a depender de las derivadas respecto a la posición de mis coordenadas de posición y de mis variables independientes, salvo la primera. Y mi potencial puede depender de las coordenadas generalizadas de posición y de cualquiera de mis variables independientes. Y generalmente la primera de las variables independientes es el tiempo. Entonces, bueno, como las dependencias suelen omitirse, se conoce la carta coordenada y regularmente la única variable independiente es el tiempo, entonces podemos escribir al hamiltoniano como un operador de un operador y el potencial es de coordenadas generalizadas y del tiempo. Y si tenemos un hamiltoniano estacionario, significa que no depende del tiempo. O sea que mi hamiltoniano es de esta forma. Ya, ¿no? Esto seguimos viendo en la siguiente clase, ¿no? Lo metemos en la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo y hacemos tal chita. Pero ya lo veremos el martes.